vamos a empezar un poco antes de lo previsto, pero yo creo que estamos preparados. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy José Luis Rodríguez Mera, documentalista en el Instituto de Memoria Democrática del Principado de Asturias. Y, bueno, primero excusar a Encarna, que estuvo anteriormente y ahora no puede estar aquí porque tenía otros eventos en la agenda tan apretada que lleva, así que, bueno, voy a echar yo un cable y voy a presentar la mesa. Y está por aquí el título, ¿no? Sí, Consejos de Memoria y Planes Estratégicos, herramientas para avanzar. Tal como recoge el preámbulo de la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias, la recuperación de la memoria democrática es una obligación ética, política y también legal de los poderes públicos. Recuperar del olvido a quienes defendieron la democracia y sus valores frente a la rebelión fascista es un imperativo ético y moral que el Principado de Asturias no puede obviar. En la tarea de recuperar esa memoria es necesario reconocer la labor realizada durante décadas por la sociedad civil en la defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas, a través de las entidades memorialistas que aquí tenemos presentes, algunas de ellas, muy activas. En nuestra ley se contempla la constitución de un Consejo de la Memoria con el objetivo de facilitar la participación de las entidades memorialistas en la ejecución y evaluación de las políticas de memoria democrática. Se trata de un órgano de participación de carácter consultivo y de impulso, en la que también estarán representados partidos políticos con representación parlamentaria, las consejerías competentes en materia de Educación, Cultura y Justicia y la Universidad de Oviedo. Y, entre otras funciones que se recogerán en el reglamento de la ley, que será el que articule un poco este Consejo de la Memoria, será pues elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y, sobre todo y principalmente, elaborar y presentar propuestas y recomendaciones en materia de memoria democrática o iniciativas que impulsen su recuperación en Asturias, que serán remitidas a la Dirección General, que será quien ejecute estas acciones, ¿no? Otras regulaciones autonómicas recogen también la creación de estos consejos y la recientemente aprobada ley estatal, la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, también recoge esta figura, ¿no? Así que, para hablar de todo ello, gente con más experiencia que yo, me acompañan en la mesa Ángel Hernández Lorenzo, expresidente del Consejo Asesor de Memoria Histórica de Castilla y León, Rafael Velasco Rodríguez, de la Federación Asturiana Memoria y República, FAMIR, y José Antonio Navies Cienfuegos, de la Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa de Parasimón, al que de paso aprovecho para felicitar por los acontecimientos de ayer, después de muchos años de trabajo y de esfuerzo, así que por fin parece que recogemos un poco el premio a ese trabajo. Y por mi parte nada más, les cedo la palabra, que son los protagonistas de esta mesa, así que adelante. Está abierto. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia y agradecer al Ayuntamiento de Gijón por la invitación y felicitarles por el amplio y completo programa de estas segundas jornadas. Bueno, me imagino que más o menos estaréis enterados de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en mi comunidad autónoma y, por lo tanto, para que no haya ninguna duda de quién soy, me voy a presentar. Soy expresidente del Consejo de la Memoria de Castilla y León porque presenté mi dimisión en el mes de julio como consecuencia de la configuración de un gobierno conservador con la extrema derecha en mi comunidad autónoma, porque así lo quisieron el Partido Popular y lo quiso la mayoría de la ciudadanía de mi querida comunidad autónoma, ¿no? Presenté la dimisión precisamente porque, para entender, y voy a intentar explicarlo lo más conciso posible, el escenario político y social de Castilla y León cuando
el Gobierno de Castilla y León aprueba un decreto sobre memoria histórica y democrática, donde se contempla un consejo asesor de la memoria, era un escenario político y social absolutamente diferente al que en este momento tenemos. Yo he sido secretario general en Castilla y León de Comisiones Obreras durante 14 años. Y para entender por qué un gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta en Castilla y León, en el año 2018 decreta un decreto de memoria histórica y democrática para dar cumplimiento en el ámbito de Castilla y León de sus responsabilidades políticas y administrativas y competencias transferidas del Gobierno de la Nación, de la ley vigente en aquel momento, que era la que todos conocemos como la ley denominada de Zapatero. ¿Por qué ese gobierno con mayoría absoluta de Juan Vicente Herrera, presidente del Partido Popular en Castilla y León, toma la decisión inédita hasta el momento, porque ha sido el único gobierno del Partido Popular en solitario o en coalición que ha decretado sobre la memoria histórica en este país? No hay ninguna otra comunidad autónoma, y mucho menos en el periodo de gobiernos del señor Aznar o del señor Rajoy. El señor Rajoy lo que hizo, desdiciendo su programa electoral, fue no derogar la ley de Zapatero, pero hizo algo muy hábil, que fue no poner un solo euro en los presupuestos durante todos sus 8 años como presidente del Gobierno para políticas de memoria. Bueno, es una forma de dejar morir las cosas sin preparar escándalo. Ahora, los nuevos herederos de su partido y de los que tenían en el partido, que se les han hecho unos díscolos, ahora lo que hacen es no poner dinero y además dar la bronca, ¿no?, con derogaciones, amenazas de derogaciones, etcétera, todas estas cuestiones. Bien, pues el Gobierno de Juan Vicente Herrera toma esta decisión no por una cuestión de casualidad, sino porque en Castilla y León ha habido un proceso de diálogo social entre las organizaciones sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y la COE de Castilla y León, desde el año 2001 hasta que el presidente de este Gobierno, señor Herrera, dejó porque ya llevaba 18 años de presidente del Gobierno, y ese proceso de diálogo social se ha venido lastrando con las nuevas políticas, primero con el pacto PP-Ciudadanos y posteriormente con el nuevo Gobierno PP-Vox, que están laminando todo el trabajo que se ha hecho durante estos 17 años de construcción de políticas sociales, educativas, laborales, etcétera, en consenso con las fuerzas sindicales y empresariales. Porque ese proceso, además, viene regulado en una modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León impulsada por el Partido Socialista, que dio pie a la primera ley de diálogo social y participación institucional en el Estado español, consensuada con Comisiones Obreras, UGT y la patronal, que ha sido ese escenario que ha permitido dar una legitimidad y generar un tejido de participación democrática, porque la democracia no es solamente ir a votar cada 4 años. La construcción por parte de las instituciones públicas, sean municipales, autonómicas o estatales, deberían de estar obligadas, desde un punto de vista democrático, de fomentar la participación de la sociedad civil, en eso que se debería de llamar democracia participativa. Por eso, cuando el Gobierno de Castilla y León, a petición de los agentes sociales, en este caso concreto, en el último Congreso de Comisiones Obreras, de que había que hacer algo en Castilla y León, que no se podía seguir 40 años después de democracia teniendo a nuestros muertos asesinados en las cunetas y en los pinares de Castilla y León, a las 72 horas este presidente decide que va a iniciar ese proceso, en contra de su partido nacional e incluso de su propio grupo parlamentario. Y a partir de aquel momento se inicia un proceso de consultas del Gobierno a través del consejero de Presidencia con las asociaciones de la memoria que quisieron participar
porque no todas las asociaciones de la memoria o foros de la memoria tenían claro ese escenario. Entre otras situaciones, porque también, lamentablemente, el tejido asociativo de la memoria histórica, al menos en una comunidad tan amplia y dispersa como la nuestra en Castilla y León, no tiene una asociación o unos órganos de coordinación permanente y de estrategias comunes del movimiento memorialista de Castilla y León, lo cual también es un lastre y un déficit del propio tejido asociativo. Bien, consensuaron lo que deberían de ser las bases de ese decreto, primero tomando una decisión que fue determinante, si tenía que ser una ley o tenía que ser un decreto. La ley suponía que había que ir al Parlamento y no había seguridad, primero, ni de agilidad, ni de rapidez, ni de que fuera a salir una ley que fuera al gusto de las propias asociaciones de la memoria o del movimiento sindical que también estamos representados. Y luego diré por qué el movimiento sindical también está representado en ese consejo. Por lo tanto, se decidió, tanto por las asociaciones de la memoria como por comisiones obreras y UGT, en ese proceso separado de debate, de que lo más rápido, lo más limpio era que el Gobierno decretase, siempre y cuando, que eso también se estableció, hubiera un consenso con las asociaciones de la memoria que querían participar y con las dos principales organizaciones de masas de la comunidad autónoma. Se llegó a un acuerdo de cuáles eran los contenidos, cuáles eran los objetivos, que era el desarrollo de la ley Zapatero. Se incluyó como novedad, que en la ley no estaba, hacer unas unidades didácticas en relación con esto para el sistema educativo de Castilla y León, y que tenía que haber un órgano de participación institucional. Un órgano de participación institucional que fue lo que se denominó el Consejo. El Consejo es un consejo que tiene las mismas funciones que ha enunciado el compañero de la ley de Asturias, pero que tenía una vocación, que era un consejo que no era solamente de ir una vez al año y escuchar y oír qué hacía o no hacía la Administración, sino que se pretendía que quienes iban a estar en ese consejo, las decisiones que ahí se adoptaran, las propuestas de trabajo, etcétera, etcétera, fueran colectivas, de tal forma que lo que allí se aprobase fuese la materia de trabajo que luego tendría que ejecutar y presupuestar la comunidad autónoma. Eso se ha materializado a través de un acuerdo que le hemos denominado hoja de ruta, se lo dejaré aquí a los organizadores para que lo cuelguen, que son todos los ejes de trabajo que tiene que realizar la comunidad autónoma, debería de hacer la comunidad autónoma, pues esto se aprobó en enero antes del proceso último electoral, y consensuado con los 5 representantes de las asociaciones de la memoria que hay en el Consejo, los 4 representantes de las universidades públicas de Castilla y León, los 2 representantes de la Federación Regional de Municipios, los 2 representantes sindicales de comisiones obreras de UGT, de 3 representantes de la Administración, el consejero de Presidencia, el secretario de la Consejería y un representante de la Consejería de Cultura y Patrimonio, y del presidente del Consejo. El presidente del Consejo es una persona, según dice el decreto, que debería de ser de prestigio social, en fin, todas esas cuestiones al uso. Y en la primera reunión que celebró el Consejo después de la publicación del decreto en abril del año 2018, el Gobierno del Partido Popular me presentó a mí, que ya no era secretario general de Comisiones Obreras, y el Consejo decidió que fuera el presidente. Ese es el recorrido por el que se ha hecho. El Consejo, desde ese momento, lo primero que hizo fue tomar una decisión con los fondos de presupuestarios que puso a disposición la Junta de Castilla y León, que fueron en el primer año de 130.000 euros, y la pregunta que hizo es ¿en qué nos vamos a gastar este dinero? Y la opinión mayoritaria del Consejo fue que se iba a utilizar para localización, exhumación y ADN de las víctimas en fosas en Castilla y León.
que mientras esa situación fuera estratégica y prioritaria, los destinos serían únicamente para eso, no haríamos ni congresos, ni publicaciones, etcétera. Eso ya se buscaría el momento y otras vías. Y en los 2 primeros años se ha estado trabajando en ese sentido, las asociaciones de la memoria en aquellas provincias donde hay movimiento memorialista que hace ese tipo de trabajo. No todo el movimiento memorialista se dedica a la localización y a la exhumación. Se han estado enfocando ahí los recursos económicos. Desde hace 2 años, y aprovechando la aprobación del plan cuatrienal del Gobierno de la Nación, del Gobierno del señor Sánchez, hemos recibido 220.000 euros que se están destinando, ahí sí, un 50% para todo el tema de localización y exhumaciones, y la otra parte para otra serie de trabajos. Entre otras, se ha encargado, y ya está hecho, y está colgado en la página web del Gobierno Autonómico de Castilla y León, en la Consejería de Presidencia, en el Departamento de Memoria Histórica, el trabajo que ha hecho la Universidad de Burgos de localización de un mapa de fosas de la comunidad autónoma. Bueno, puede haber mucho negacionista. Hay 690 localizaciones de fosas. Hay que decir que los negacionistas no son negacionistas porque sean gilipollas. Son negacionistas porque llevan en el ADN político y en algunos de ellos en el ADN personal las atrocidades y los asesinatos de los que están negando. Nuestros abuelos no se pelearon. Hubo un golpe de Estado. Entonces, eso es lo que hemos venido trabajando en Castilla y León, y ese consejo, en este periodo de trabajo, pues ha sido útil para las asociaciones de la memoria y ha sido útil para el propio Gobierno. ¿Por qué están las 2 organizaciones sindicales mayoritarias en este consejo? Pues porque la represión y el decreto habla de la memoria histórica y democrática, que es que hay veces que solamente nos quedamos en la memoria histórica y democrática. La mayoría de las personas que fueron asesinadas y represaliadas durante el golpe de Estado, la guerra y la posguerra, eran republicanos y republicanas, pero mayoritariamente eran sindicalistas y afiliados a la Unión General de Trabajadores y la CNT. Y a partir de los últimos años 50, hasta adentrada los primeros tiempos de la democracia en este país, la nueva organización sindical que nació, que fueron las comisiones obreras. Y sin el movimiento sindical de resistencia en el golpe de Estado, en la guerra civil, y luego el nacimiento de un nuevo sindicalismo, que fue el que dio la pelea en la última etapa de la dictadura y en los primeros años de la democracia, la historia sería otra. Eran trabajadores y trabajadoras sindicalizados, la mayoría de los represaliados, fusilados y asesinados y encarcelados en este país. Y por eso las 2 organizaciones representativas en este país, que son la Unión General de Trabajadores y las comisiones obreras, la CNT no existe desde un punto de vista de representación en nuestro país. Esa es la nueva realidad sindical, porque todos los trabajos que se han hecho en nuestra comunidad autónoma, detrás del nombre y los apellidos, llevan una afiliación política, pero la inmensa mayoría llevan una afiliación sindical. Panaderos, maestros, maestras, ferroviarios, jornaleros. Por eso el movimiento sindical tiene que estar en un órgano de estas características, porque ha sido parte y es parte de la memoria histórica y democrática de nuestro país. Sin el sindicalismo no hay democracia. No hay democracia participativa. De hecho, lo primero que ha hecho estos bandarras y canallas que han entrado en el Gobierno de Castilla y León es cargarse los ámbitos del diálogo social e ir a por las 2 organizaciones sindicales mayoritarias, porque son las 2 grandes organizaciones de masas de este país.
salvo que se considere al Barça y al Real Madrid organizaciones de masas. ¿De acuerdo? Y por eso, en la introducción, un poco, ¿quién era yo? Para que nadie se descolocara en este escenario. Y por eso, en julio, pues desde un punto de vista de trayectoria personal, ética, de concepción de la democracia e ideológica, yo no podía estar en un órgano de participación donde estuviera esa gentuza. No he tenido nunca ningún problema de estar en un órgano de participación de estas características con un gobierno de derechas. No lo he tenido. Entre otras cosas porque he firmado con ese gobierno 100 acuerdos sindicales. Pero todo tiene un límite. Y el límite está en que con los bandarras que están dándonos la vara y que quieren cargarse la democracia, en principio por otros métodos, pero con los mismos objetivos que se cargaron la República, yo por ahí no paso. Por lo tanto, yo animo a las instituciones municipales y del Principado a que construyan órganos de participación institucional, no únicamente de rendir cuentas, sino de construcción de propuestas y de trabajo que puedan ser desde el consenso asumidas por la Administración para llevarlas adelante. Porque esa es una forma de hacer tejido social que tan necesitado está este país. Nada más y muchas gracias. Otra vez reiterar la invitación. Sí, se oye. Bueno, empezar también por donde empezaba el compañero, ¿no? Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Agradecer a los organizadores de este evento, al Ayuntamiento de Gijón, a la Fundación Municipal de Cultura y en particular a los empleados públicos que han desarrollado mucho más allá probablemente de lo que sea su remuneración o su obligación, quizás ya por devoción también la organización de estas jornadas que ya son un cierto referente, ¿no? Y que se consolidan como tal en Asturias y fuera de. Bueno, yo no soy un experto, ¿no? en la materia del título en sí mismo y, por lo tanto, voy a intentar trasladar de alguna manera lo que son nuestras opiniones sobre lo que es el desarrollo de la ley asturiana a día de hoy y, en concreto, el tema del Consejo de la Memoria, ¿no? Tenemos, y yo creo que es bueno decirlo, una de las mejores leyes de memoria democrática del Estado, quizás con la última de La Rioja, las dos mejores, una ley que además logró unos consensos que van más allá de lo que son las fuerzas que se reclaman de la izquierda, logró incluso el apoyo de un partido de derechas, ¿no? Iba a decir de centro-derecha, no, de derechas, que es Ciudadanos, que también votó esta ley. Y tenemos una ley que entra en vigor el 8 de marzo del año 2019. ¿no? Pero hoy, 4 años, o casi 4 años después de haber terminado una legislatura y estar a punto de terminar otra, creemos que la ley está prácticamente en pañales de desarrollo, ¿no? Y eso es un problema. Es un problema y no hay cosa más evidente que está prácticamente en pañales de desarrollo que a día de hoy no tenemos ni reglamento ni consejo de la memoria y que vamos camino de terminar la legislatura y veremos si lo tenemos, ¿no? Y bueno, quiero decir que sí que ha habido un cambio de gobierno, no de partido en el gobierno, pero sí de gobierno y de presidente. Ha habido una pandemia de por medio, pero los medios técnicos, aunque quizás alguien me diría que después de lo que pasó hoy aquí previamente en la charla, no, pero los medios técnicos para poder hacer un reglamento y una ley, perdón, un reglamento y crear un consejo estaban ahí, ¿no? Yo creo que no es de recibo que incluso habiendo terminado el periodo de consultas que se abrió del 12 de agosto del 2021 al 10 de septiembre del 21 para que las organizaciones y las personas pudiéramos alegar y hacer propuestas a la elaboración del reglamento, hoy no lo tengamos, ¿no? Y tenemos sí un proyecto encima de la mesa, parece ser pendiente de aprobación del Consejo Consultivo y que esperemos, bueno, que se ponga en marcha de forma inmediata, ¿no? Porque creo que tampoco sería de recibo
que aprobásemos un reglamento e intentásemos crear un consejo 4 días antes de una campaña electoral. Creo que sería poco serio y poco creíble, ¿no? Y además con los riesgos que tenemos de que pueda haber cambios políticos, ojalá no, que pueda pasar como en Castilla y León, ¿no? Y alguien tendrá en su debe no haber aprovechado estos 4 años para hacer cosas que deberíamos haber hecho por lo que pudiera venir, ¿no? Sobre el proyecto de Consejo de Memoria que hay encima de la mesa, hay que definir dos planos, ¿no? Uno, el que marca estrictamente la ley, el artículo 52, que establece unos elementos mínimos de ese Consejo, y lo que establece posteriormente el proyecto de reglamento, que yo creo que ahí hay un déficit de participación evidente en lo que establece el reglamento, el proyecto de reglamento. El artículo 52 da representación a 11 personas, o a 11 personas con carácter mínimo, que serían los representantes de los partidos que estén en la Junta, en este caso 7, a día de hoy, no sé si un octavo por el grupo mixto, pero sí 7 con representación política, que son norma de derecho mínimo necesario, y una representación de 4 consejerías mínimo, que son Educación, Cultura, Justicia o Igualdad, o por lo menos las que lleven las competencias en cada momento de esas materias, ¿no? Después se habla de dar participación a las entidades memorialistas y, en cuarto lugar, de dar participación a la Universidad de Oviedo, sin definir cuántos miembros podrían tener cualquiera de esas entidades de representación, y eso se deja al albur de lo que se establezca en el reglamento. Pues el Gobierno de Asturias nos presenta un proyecto de reglamento que en su artículo, el artículo 20 y siguientes, define una propuesta de reglamento que por lo menos la entidad que yo represento ve que no es el más adecuado para dar una representación en la línea que además antes planteaba el compañero. Y voy a intentar un poco desgranar cuál es la composición que se nos plantea. Se nos plantea una composición en la que estuviera la consejera del área correspondiente, la dirección general o la representante de la dirección general de memoria, en este caso, la dirección general del Instituto de la Memoria y la dirección del Archivo Histórico de Asturias. Después, 6 personas de la Universidad de Oviedo, que define además 4 áreas de representación que deberían estar, que serían alguien del Departamento de Historia Contemporánea, alguien de Arqueología, alguien de Derecho Público, alguien de Medicina Legal y Forense. Después, las 4 personas que hablábamos que define la ley de la representación de las 4 áreas, de grandes áreas que llevarían este tema: justicia, educación, patrimonio e igualdad, y creo que presidencia, si no me equivoco, pero bueno, esto no lo tengo muy claro, pero en todo caso 4 personas, cada uno de los partidos, 6 designadas por la Federación Asturiana de Concejos, y un máximo de 10 de las entidades memorialistas, total 37 personas, de las cuales, si hacemos el porcentaje, pues las entidades memorialistas tendríamos una representación del 27,02% del Consejo, ¿no? A nosotros nos parece que la Administración consulte a sí mismo no es el mejor mecanismo, ¿no? La representación en ese Consejo debería ser muy distinta, ¿no? Debería tener muchísimo más peso las entidades memorialistas, que además han sido las que han llevado el impulso de la memoria democrática en esta comunidad, las que han hecho posible que haya esa ley tan avanzada que hay, pero tan poco desarrollada, y después que han ido llevando previamente las carencias de una falta de política pública de memoria, ¿no? Porque nosotros ahí que creemos que el Consejo debe jugar un papel, y que por lo menos, ya que no lo define el reglamento, yo lo lanzo, ya que
ya que vamos a estar tan infrarrepresentados, por lo menos esperemos que la presidencia sea de una entidad memorialista. No tendría mucho sentido que la presidencia de un consejo consultivo al final acabe llevando un funcionario o una funcionaria de una consejería o un representante político de un partido o un grupo parlamentario o del propio gobierno. Cuando menos parecería más razonable que la llevase alguien del movimiento memorialista, pero nosotros creemos que era muy necesario que hubiéramos puesto en marcha este reglamento y este consejo antes para dotarnos de una auténtica política de memoria democrática, para dotarnos de unos ejes, como también el compañero antes planteaba, estratégicos que nos permitieran desarrollar una política de memoria democrática, porque una política de memoria democrática, tal y como nosotros la entendemos, debe trascender a las entidades. Las administraciones deben tener una apuesta concreta, en este caso con un instrumento legal que tienen para desarrollarla, pero una política concreta para desarrollarla. No podemos limitar la política de memoria democrática a colaborar puntualmente con las entidades o a subvencionar a las entidades para que sigamos haciendo trabajos que son muy interesantes, pero que no responden a lo que sería una política de memoria pública, que es la que desde una entidad como la nuestra reclamamos y que es la carencia fundamental que seguimos viendo que existe. Haría falta en ese sentido que pudiéramos avanzar en un plan estratégico y poner financiación. Y a día de hoy estamos en debate presupuestario y no, después podemos hablar un poco de ello, pero ¿cuál es la financiación que se está debatiendo en los presupuestos generales de la Junta, que se van a aprobar en la Junta General del Principado en materia de memoria democrática? Por lo menos la entidad que yo represento, supongo que las demás lo desconocen, ¿no? O por lo menos no se ha debatido con nosotros, como sí en otros ámbitos probablemente de participación institucional o de participación informal, se ha debatido para contemplar apuesta concreta, ¿no? Apuesta concreta económica, ¿no? Que es absolutamente imprescindible para... Por ejemplo, una cosa que es absolutamente imprescindible a nuestro entender, que es desarrollar lo que esta ley establece en materia de educación, ¿no? En los artículos 37 a 40 de la misma, ¿no? Necesitamos un desarrollo curricular transversal que abarque a todas las áreas de la educación para que la memoria democrática sea un elemento de derechos humanos fundamental a la hora de articular el currículum educativo en las distintas instancias, ¿no? No puede ser que nos podamos encontrar con que la gente desde su más tierna infancia pasando por distintos niveles educativos pues desconozca la historia de represión y de vulneración de derechos humanos que se produjo en España durante una serie de años y que se mantiene todavía esa impunidad. Necesitamos que eso se desarrolle y eso necesita presupuesto. Y eso necesita que las consejerías oportunas incluyan en sus partidas presupuestarias en la negociación con la Consejería de Hacienda y después en la negociación parlamentaria presupuesto. Y claro, eso quizás lo hubiéramos tenido si hubiéramos tenido el Consejo y el reglamento para que las entidades lo hubiéramos exigido, pero en este momento tenemos enormes carencias, ¿no? Y no me enrollo más, simplemente lanzo dos cosas más y después en el debate o demás quizás pudiéramos tratar alguna cosa más, ¿no? Hay dos elementos que a mi entender me resultan sangrantes, ¿no? O sea, la ley establecía una disposición adicional que decía que en el plazo de 12 meses se eliminaría toda la simbología franquista que hay todavía en nuestras calles, ¿no? En distintas formas, en distintos nombres, desde estadios de fútbol, que lo hay en Avilés, desde calles en Oviedo, que les hay incumpliendo sistemáticamente la ley, etcétera, etcétera. Pues a día de hoy, después de ese año de carencia, la disposición adicional sigue habiéndolo. Y hay una ley estatal que también establece mecanismos, pero sigue habiéndolo, y sigue habiendo un mecanismo sancionador que establece la ley, pero el señor alcalde de Oviedo nadie le ha abierto un expediente sancionador. Entonces, incluso las asociaciones lo hemos reclamado, lo hemos metido por registro, pero seguimos sin aplicar sanciones y, por lo tanto, seguimos con mantenimiento de simbología franquista y de nomenclatura franquista. Tenemos un general Yagüe y, lo que fue peor, una involución
de unos nombres que se había cambiado por el gobierno anterior y que, bueno, pues se volvió marcha atrás, ¿no? Lo cual es todavía más grave que mantenerlo, que es que hemos vuelto atrás y de alguna manera yo creo que eso hay que agilizarlo y hay que sancionar a quien proceda, ¿no? Nos parece muy importante. Y después hay otro elemento que es todo el tema de los lugares de la memoria, ¿no? Día sí, día también, vemos cómo se profanan lugares de la memoria, donde hay placas se intentan pintar, se dañan, donde hay monolitos se intentan derruir, y no hemos logrado todavía establecer un protocolo de protección de esos lugares de la memoria, de conservación de esos lugares de la memoria, y en muchos casos son las asociaciones, una vez más, y quizás Toño hable más de sumaciones, que es el tema que a él más le corresponde o que más trata su asociación por su propia dinámica, pero pasa lo mismo en el tema de la protección de los lugares de la memoria. Al final tiene que ser alguien de una entidad, de una asociación, un grupo de vecinos, quien ponga dinero, aporte y no sé qué, para que vaya a decentar esos lugares o para que los vaya a reconstruir después de los ataques que se han producido. Creemos que ese protocolo también debería haber estado ya en aplicación y lamentamos profundamente que no se haya dado, ¿no? Hay que ser también sinceros, y es verdad que desde agosto aquí ha habido un acelerón con el cambio en la Dirección General de Memoria. Estamos teniendo unas reuniones periódicas. El día 1 tenemos una próxima reunión que vamos a tratar algunos de estos temas que hay aquí. Las entidades vamos a llevar algunas de estas propuestas de cara al tema presupuestario, y ha habido un cierto avance de agosto aquí, pero creo que podíamos haber hecho mucho más, porque además teníamos el instrumento normativo, como dije al principio y termino, más avanzado del Estado, y que además incluso algunos de sus aspectos han trasladado hoy a la Ley de Memoria Estatal, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo José Antonio Naves. Soy, representante, o hablo en nombre de la Asociación de Familiares Amigos de la Fosa de Parasimón. En primer lugar, evidentemente, agradecer a la organización, al Ayuntamiento de Gijón, a las entidades que han montado estas jornadas, que nos hayan invitado. Agradecer a los que nos acompañan en la mesa, José Luis, que nos ha ayudado en muchas ocasiones, le hemos dado bastante la lata con temas de papeles y, somos un poco pesados, hemos mantenido la cordialidad, pero sé que a veces pues insistimos, a veces los procedimientos administrativos son los que son y, nosotros pedimos. Después, yo vengo aquí un poco chupando rueda, porque al fin y al cabo la gente que entiende de consejos de memoria y de leyes son otros. Nosotros somos una familia que hace 10 años iniciamos un proceso, 12 años, desde el 2010 iniciamos un proceso de lo que era una memoria familiar, de intentar recuperar el cuerpo y la memoria de nuestro abuelo Luis Cienfuegos Suárez, que se suponía o que decían que estaba inhumado, asesinado y enterrado ilegalmente en un paraje que se llama Parasimón. Parasimón está un poquito más arriba del pueblo de Pajares, un par de kilómetros antes de culminar el puerto, una zona bastante alta. A nuestro abuelo, teóricamente, le llevaban, junto con 20, 22, 23 compañeros, sacados de la cárcel de Moreda, y, teóricamente, el destino era San Marcos en León. Antes de culminar el puerto, pues los bajan de un camión y los asesinan. Los dejan abandonados y son los vecinos de Pajares, que está a 1 kilómetro más abajo, los que lo entierran. Alguien reconoce al abuelo, porque el abuelo era natural de Paraná,
por cierto, era secretario de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT de su pueblo, de Santibáñez de Murias, militante de Izquierda Republicana, miliciano del Batallón 226 de Milicias de la República, Milicias Populares de la República, es decir, tenía el bagaje que tenían nuestros abuelos que lucharon por un país más justo. Bueno, lo asesinan, abandonan los cuerpos, son enterrados. Eso queda cubierto por la tierra y cubierto por el olvido familiar, social, político, en fin. Se construye el olvido en torno a esos acontecimientos. Hace 10 años iniciamos el proceso, 12 años, de intentar recuperar esa memoria. Presentamos una demanda. La primera iniciativa, así y a lo loco, fue presentar una demanda en el juzgado de Lena. Evidentemente no nos hicieron caso, recurrimos, nos volvieron a hacer el mismo caso. No sabíamos muy bien qué hacer, no sabíamos ni siquiera qué era Parasimón. Yo hasta hace 10 o 12 años no sabía qué era Parasimón. Un lado al lado de la carretera, una cuneta. Bueno, parece ser que es una cuadra que está allí, que si bajáis de Pajares para abajo es lo primero que os encontráis. Eso es Parasimón, una cuadra. Bueno, pues intentamos hacer una labor de investigación con nuestros medios. Yo soy enfermero retirado, o sea que no tengo muchos medios ni mucho conocimiento de todas estas cosas. Y contactamos al final pues con arqueólogos amigos que nos ayudan, que vamos por ahí un día, otro día, vamos varias veces, con los primos que se nos van uniendo, volvemos, formalizamos nuestra asociación, la abrimos a nuestra familia y a quien nos quisiera acompañar, y a partir de ahí intentamos formalizar también nuestro trabajo, es decir, intentamos que nuestro trabajo tuviera una entidad más científica, más legal y más, en fin, formalizar lo que hacíamos un poco a nuestra manera. Bueno, mi familia es de origen de Ayer, con lo cual, pues bueno, la viga atravesada, pues un poco el tirar para adelante, que era un poco lo que hacíamos. En una de esas, sin permisos y sin, bueno, que no me oiga nadie, por nuestra cuenta, a base de pico y pala encontramos unos huesos. Damos cuenta a la Guardia Civil, acabamos en el cuartelillo de Mieres una mañana. Bien, bueno, allí no hicieron nada porque, bueno, lo más que podían hacer es detenernos, que nos hubiera encantado, pero no tuvimos esa suerte. Es decir, simplemente nos dejaron libre de cargos, ¿no? Con esos primeros huesos ya planteamos hacer una exhumación. Es decir, teníamos la evidencia de un lugar, porque aquello es unas brañas, unos parajes, que si no encuentras un lugar no tienes forma de hacer una exhumación, porque ¿dónde vas a poner a movilizar 20 personas para ir a dónde? Bueno, teníamos el lugar y entonces, en función de ese lugar, pues organizamos una exhumación que técnicamente la entidad que la hizo fue Aranzadi, que seguro que todos conocéis, que es una sociedad científica del País Vasco, que tiene experiencia, bueno, su jefe, o no sé si su jefe, bueno, la persona más representativa es Francisco Echevarría, que es un antropólogo, un médico antropólogo, forense, no sé muy bien, bueno, que fue el que nos acompañó, Lourdes Serraste, que es su mujer, en fin, con esa gente, y como no teníamos para pagar esa gente, bueno, no para pagar porque no cobraron, para darles de comer y de dormir, pues organizamos un crowdfunding. Fue la manera que se nos ocurrió de conseguir financiación. Nos funcionó bien, no sabíamos ni que existía eso, ni la palabra, ni el concepto, ni nada.
La gente, inexplicablemente, confió en nosotros y nos dio un dinero que gastamos en esa tarea. La tarea fue, en el 2018, subir a ese lugar que habíamos localizado y sumar con una metodología científica, en fin, regladamente y tal, y se obtuvieron 12 cuerpos. Bueno, se han analizado ADN, pero bueno, en ese proceso de análisis, de identificación, porque el objetivo de todo esto es identificar, entregar a las familias el resto de, o lo que queda, los cuerpos de las personas que fueron asesinadas. Bueno, se llegó hasta un punto, pero hay posibilidades de avanzar más. Gracias a Dios tenemos ahora ya un banco de ADN en Asturias y, bueno, tenemos que ver el proceso de revitalizar ese proceso, de fomentar esos estudios para lograr la identificación de las personas allí rescatadas. Vale. Sabíamos de la existencia, o se había hablado de la existencia de una segunda fosa. Esa segunda fosa estaba a 100, 200 metros, una zona de pinos que si vais por allí la veréis, o sea, una zona muy cercana a la primera que habíamos localizado. Pero bueno, había dudas de si existía o no existía, no teníamos certeza, nadie nos la había señalado, nadie había dicho tal. Bueno, había alguna pista que nos daba alguna idea de que había un testigo que decía que sí, que había 2 grupos, había unas balas unos cartuchos, bueno, unas vainas que habíamos encontrado, decía como una pista, pero bueno, era dudoso. Hemos ido 2 o 3 veces, ahí se trata, para que no os hagáis composiciones raras del lugar, en fin, no es georradar ni nada, es pico y pala, es decir, no hay más que ponerse a cavar y tener suerte. Este año, bueno, el año pasado, perdón, ya iniciamos con el Ayuntamiento de Lena. Aprovecho aquí para saludar a Baltasar, que es el representante de la Comisión de Memoria de Lena. Intentamos ya hacer una prospección financiada por la Federación de Municipios y Provincias, una subvención que recibía el Ayuntamiento para hacer esos trabajos. La maquinaria administrativa pues, nos atrapó. No conseguimos permisos de todas las entidades, todas las administraciones que nos deben dar permiso y no conseguimos nada más que financiar los ADNs esos que estaban por ahí pendientes. Pero no conseguimos llegar a la fase de poder prospectar en el año 2021. Este año iniciamos nuevamente el proceso, un poco a instancias del Instituto de la Memoria, que nos dice, bueno, pues intentarlo de nuevo, empezar a pedir permisos son 7 permisos, no es uno solo, es decir, ayer el pobre hombre Anchoca Martínez, que es el arqueólogo que nos acompaña, que es el que encima de hacerle trabajar a pico y pala, pues le tenemos de administrativo escribiendo correos y pidiendo permiso. Pues bueno, el hombre cuando apareció ayer la Guardia Civil, le sacó un taco así de permisos. Bueno, pues por lo menos esta vez no fuimos para adelante, es decir, más o menos libramos, creemos, porque todos los permisos estaban en regla. Este año conseguimos resolver el tema eso de los permisos y último día de noviembre, o el último fin de semana de noviembre, nos plantamos en Parasimón. Tener en cuenta que eso está a 1.200 metros. Es decir, ir en noviembre es un poco... En fin, es jugártela. Porque incluso teníamos pensado haber ido el fin de semana anterior. Con lo cual nos hubiera caído una buena, supongo. Porque no creo... Yo soy de origen asturiano, pero vivo en Madrid. O sea, pero creo que por aquí, por Asturias, hizo malo, ¿no? O dice, cuando yo veo a Emed, digo, madre de Dios. Llegamos a este fin de semana, tampoco es muy romántico el asunto, se trata de subir y ponerse a cavar.
¿Quién cava? Pues en este caso ha cavado, bueno, primero, todo eso está financiado por el Instituto de Memoria, que le concede o hace un contrato con Aranzadi, aunque nosotros funcionamos de promotores, algo así, no sé cuál es la categoría. Inductores. Vale. Quien ejecuta el trabajo, quien impulsa el trabajo es el Instituto de la Memoria, que contrata con Aranzadi, con un grupo que se llama Euskal Prospección Taldea, no sé si lo he dicho bien, más o menos, que es el Grupo Vasco de Prospección. Estos son los que cavan, porque yo cavar, bueno, lo justo. Y se trata de, en función de las pruebas, el terreno, en fin, lo que te da un poco la imaginación, aquí pueden estar, a mí me parece aquí, pues yo empiezo por aquí y tal, pues se pusieron a cavar y sorpresivamente encontramos 2 cuerpos. Es decir, sorpresivamente porque estábamos rendidos. Es decir, debo de confesar que estábamos en el minuto 91 del partido. Es decir, ya estábamos diciendo, bueno, otra vez. Y además teníamos un poco la sensación de que no íbamos a volver. O sea que si este fin de semana no resolvíamos, pues bueno, pues diríamos no había o no lo hemos encontrado, pues bueno, otra vez, en otros sitios habrá. Bueno, la idea era de que los que mueren juntos vuelvan juntos. Es decir, este empeño de que buscar una segunda fosa es, bueno, pues un poco esa ética del soldado, ¿no? Que nadie quede atrás, de que los que han fallecido juntos pues puedan algún día estar juntos y bueno, todo el mundo tiene derecho a ser recuperado. Nos invitan a esta, bueno, eso es un poco la historia para que entendáis desde dónde hablamos. Es decir, nosotros somos una muy pequeña, humilde no, pero pequeña sí, asociación de memoria, y hablamos desde la asociación de familias o de víctimas, de descendientes de represaliados, y hablamos desde esa posición. Es decir, no tenemos nuestra familia y de todos los pelajes, no tenemos una posición ideológica muy definida, porque cada uno, bueno, más bien todos escoramos, pero bueno, puede haber de todo, y alguna oveja negra, pero bueno, todo el mundo es descendiente del mismo abuelo, o sea que tampoco... Pero bueno, es decir, quiero decir que no tenemos una posición, o no tenemos por qué tener como familia una posición ideológica. Bueno, las familias tienen otras cosas, cenas navideñas, pero posiciones ideológicas no. Y entonces hablamos desde esa posición. Se nos pide que hablemos de comisión de memoria, de herramientas. Bueno, nosotros no tenemos una visión institucional o legal o, en fin, de cómo debería funcionar eso. Pero bueno, si nos hemos aprovechado, o si hemos aprovechado lo que las instituciones nos pueden dar, y hemos visto las carencias que esas instituciones a veces para nosotros supone o notamos. Cuando hablamos de todas estas cosas, cuando hablamos de memoria, se habla de verdad, de justicia, de reparación, y se habla como conceptos que corresponden, que son como derechos de las víctimas. No está mal, es decir, de acuerdo, pero son más que eso. Yo creo que son también obligaciones de todos como sociedad, tenemos esa obligación. Y son obligaciones de los poderes públicos. Es decir, la sociedad tiene que darse verdad, tiene que darse justicia y tiene que repararse. No es que a nosotros no nos hacen falta... Vamos a ver. Necesitamos verdad, necesitamos saber qué pasó en Simón, pero la sociedad también necesita verdad. Igual con mayúscula. Nuestra verdad particular es, pues, ¿qué pasó allí? La verdad de la sociedad es decir, no es admisible que hoy en España alguien hable de las batallas del abuelo. Cuando Ángel lo refería antes, es decir,
hay que ser muy insensible, muy bruto. No, mi abuelo no era un bruto. El que habla de esas cosas en esos términos es muy ignorante, muy insensible y muy bruto. Es decir, si la sociedad no construye una verdad, que no es una verdad uniforme, es decir, no estamos hablando de la verdad historiográfica o ni siquiera de la verdad legal, sino la verdad de los fundamentos democráticos que rigen una sociedad. Es decir, esta sociedad no admite que lo que pasó hace 80 años no es nada más que un crimen de guerra. Es un golpe de Estado, es unas fuerzas políticas y sindicales que se oponen a ese golpe de Estado y desde ahí se construyen unos crímenes contra la humanidad. Esa es la verdad que tiene que fundar una sociedad democrática avanzada. Es decir, en Italia, en Alemania, lo tienen meridianamente claro. Nadie en Alemania hablaría del campo de concentración del abuelo. O sea, ¿os imagináis esa, decir, o la fosa del abuelo? O el abuelo que... O sea, pero ¿qué es ese desprecio? Es decir, ¿cómo nos construimos como sociedad con esos mimbres? La justicia es lo mismo. Es decir, la justicia es que yo pueda ir al juzgado de Elena y que el juez me haga caso. Pero bueno, esa justicia sería la de Emilio Usura. La justicia es que este Estado reconozca, porque además este Estado es deudor del Estado anterior, no hubo una ruptura. Es decir, es el continuador del Estado anterior. Que este Estado reconozca que lo que aquí ha habido son crímenes de lesa humanidad. Nadie va a ir a investigar quién mató a mi abuelo. No hay ningún culpable en ese... Bueno, no hay nadie que siga vivo. Son hechos de hace 82 años. Nadie va a juzgar a nadie, no va a haber ningún juicio en España. Entre otras cosas, porque el Tribunal Supremo se ha encargado de cortarlo. Pero, ¿qué impide que el Estado español haga una declaración expresa? ¿Qué impide que la justicia haga una declaración expresa reconociendo que aquí ha habido crímenes? Eran crímenes masivos y sistemáticos, cometidos por fuerza pública, cometidos por los que después se legitimaron como Estado, y han dado continuidad a lo que hoy vivimos en España. Nosotros no venimos de una ruptura, no hubo una revolución, no los echamos a patadas, que deberíamos haberlo hecho, pero no lo hicimos. Se murió en la cama, se cambió el régimen y ahí esa es la legitimidad que tiene el Estado español. Justicia es eso. Y reparación. Es decir, el Estado español tiene que construirse sobre bases democráticas, sobre la concepción de que no se ha hecho justicia con una generación. Los que murieron en el 37, en Asturias, no se les ha reconocido. No están dignificados. No los reconocemos como lo que son, como héroes de una voluntad de transformar este país en un país mejor, sobre bases más justas. Es decir, aquí algún profesor creo que habrá. Es decir, el impulso que dio la República a la cultura, a la educación, no se había vivido en España, ni se ha vivido, ni se vivirá. Es decir, fue un momento glorioso de este país. Esa es la reparación, eso es lo que tenemos que reparar. Reconocer que este país vivió un momento donde se abrió la esperanza, donde hubo posibilidades, donde la gente luchó por una idea de un país culto, libre, justo. Y eso se asesinó. Y eso es lo que asesinó. Se asesinaron a las personas y se asesinó el espíritu colectivo que guió a una generación en España. Esa es la reparación. A mí no quiero que me den ningún diploma, vamos, es que ni sé que se está haciendo y bueno, pues algunas familias pues lo agradecerán. No es ese el objetivo. Es decir, cuando nosotros hacemos
y decía al principio, una memoria personal, una memoria que a veces, además, de manera displicente se la considera sentimental, nosotros no estamos en esa posición. Nosotros queremos transitar de lo que es la memoria personal, de la memoria familiar, de la memoria afectiva, a la memoria política. O sea, no estamos para recuperar, estamos para, pero no solo, queremos ir de esa memoria personal a lo político. Nos piden que hablemos de los consejos de memoria. ¿Qué le pedimos nosotros a la Administración, a los poderes públicos? No necesitamos, nos defraudaría el encontrar con un consejo de memoria que fuera una entidad, como dice la ley, de colaboración porque la ley dice dos cosas, sería una entidad de colaboración y de impulso. Tiene que ser de impulso. Nosotros, y venimos tiempo buscando, pidiendo la colaboración de la Administración, lo que nosotros queremos cambiar las tornas. Es decir, queremos que la Administración impulse y nosotros colaborar con ellos, no que ellos colaboren con nosotros. Ellos son los que tienen que tener el impulso. Tienen que poner una voluntad. Nosotros somos familiares, bueno, pues mira, tenemos documentación, tenemos espíritu, queremos reivindicar, y colaboramos con vosotros, ahí estamos. Habrá que hacer una sumación, supongo, cuando la autoridad lo permita, nosotros estaremos ahí, pero queremos que la Administración gobierne, y vamos, la ley lo deja bien claro, es decir, es una responsabilidad exclusiva, ¿cómo se dice?, una competencia exclusiva de la Administración. La ley que nos obliga a nosotros a pedir el taco de papeles y de permisos es la misma ley que debería obligar a la Administración a ejercer sus responsabilidades. O sea, nosotros, porque claro, los bárbaros parece que asoman a las puertas, es decir, están por ahí, no sabemos si cruzarán pajares o no, pero bueno, ¿qué pasará cuando otras administraciones menos amables que la que gozamos ahora llegan, si llegan? Habrá un consejo de memoria que no convocarán, o si le convocan no le harán ni caso. Una vez al año las asociaciones nos aburriremos de ir ahí y se acabó. Y vendrán los del 0 euros. Porque hubo un tipo aquí, que ahora creo que es comentarista de fútbol, que dijo con un desprecio, que tampoco es explicable desde la cultura democrática, que no, yo a eso 0 euros. Y ese señor tenía, se le aplaudía muchísimo. Como comentarista todavía no he oído opiniones. Bueno, sí, dijo una frase ayer, bueno, sí, Costa Rica es Costa Rica, Japón es Japón y Alemania es Alemania. Claro, bueno. Vale. De eso venimos. Decir, ¿cuál es nuestra petición? ¿Qué herramientas necesitamos? Que blindemos la memoria. Que la memoria no pueda ser un toma y daca, ahora estoy, ahora desaparezco, ahora es papel mojado, tenemos la ley más bonita del mundo y nadie la aplica. La memoria es una obligación de los poderes públicos. Y como tal se lo tienen que tomar, y como tal se lo deberíamos exigir, y como tal tendríamos que tener mecanismos para exigírselo. Porque puede llegar un momento que no tengamos a quién acudir. Hasta ahora, gracias a Dios, hemos tenido. Bueno, ya veis que no he hablado mucho de herramientas o de consejos pero bueno, esa es desde esa posición hablamos y eso es lo que reivindicamos. Me falta
Bueno, hay un apunte más. Bueno, no está aquí Hierba Segura, que es de la Asociación de Tirania, que es la que me dijo, vete, que yo no puedo. Ella lo hubiera hecho bastante mejor que yo y ella es muy partidaria e insiste mucho y quiere que lo diga, que las asociaciones de familias, que somos muy poquitas y a veces tenemos muy pocos medios y tenemos muy pocas posibilidades y muy poca visibilidad, estuviéramos en el Consejo, que se nos diera un sitio, yo no quiero estar, pero bueno, alguien que represente a las asociaciones de familias, que a veces además son entidades sin ninguna entidad legal. O sea, nosotros sí nos hemos constituido como asociación. No os recomiendo la lata que, en fin, que os constituyáis ninguna asociación, pero bueno, si alguna vez se os da por ahí, pues ya veréis que es un latazo. Pero hay muchas asociaciones de familia que son 3 paisanos en un pueblo de Asturias que no tienen capacidad de constituirse en asociación, o es muy difícil que se constituyan como asociación. Esa gente debería tener un lugar en ese consejo futuro, presente o muy cercano consejo de memoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Ángel, Rafael, José Antonio, antes de dar turno de palabra para preguntas, debate, un par de apuntes sobre lo comentado. Hemos hablado mucho del reglamento de la ley de memoria y cierto es que se ha retrasado demasiado, no debería haberse retrasado tanto, pero sí que el reglamento se encuentra ya en el último trámite, que es el informe del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que debería estar listo ya este mes y ya solo quedaría la aprobación en Consejo de Gobierno para entrar en vigor. Y una vez que entre en vigor, inmediatamente se constituiría el Consejo de la Memoria. Y un par de cosas más que he ido apuntando por aquí. Por un lado, no sois pesados para nada, es un placer atenderos cada día. Y también agradecer las palabras que habéis tenido sobre el acelerón que hemos estado dando estos meses. Nosotros hay muchas veces que la propia Administración choca con la propia Administración y somos conscientes de que hay trámites complicados y que dilatan mucho en el tiempo, cosas que no deberían dilatarse tanto. Sobre la simbología que comentabas, por suerte, al general Yago ya lo hemos eliminado. Deberían estar ya las 4 sobre las que ya no caben más recursos y deberían estar. Y hay 17 pendientes del último recurso del tribunal. Aquí se han eliminado un montón de símbolos y nos quedan las 2 piedras en el zapato, que son Ayuntamiento de Oviedo y la Iglesia, ¿no? Y sobre los lugares de la memoria también es un tema que tenemos ahí un poco parado, pero que va un poco en cadena a lo que estamos comentando del retraso del reglamento, que lleva el retraso del Consejo, y es este Consejo el que debe establecer estos lugares de la memoria, ¿no? Tengo aquí apuntado que una vez establecido el Consejo de la Memoria, se van a constituir 4 comisiones técnicas, digamos, una dedicada a las víctimas, personas desaparecidas y tratamiento de restos humanos, otra a los lugares de la memoria, otra que también se ha comentado por aquí, a la educación e investigación, y una cuarta a la justicia y reparación. Así que esperamos que cuando logramos poner en marcha toda la maquinaria, ponernos inmediatamente con esto. Y por mi parte, pues nada más, dar la palabra a los que estáis aquí presentes todavía y reiterar mi agradecimiento a los presentes en la mesa y al Ayuntamiento de Gijón por la invitación. Así que nada, vuestro turno. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor os va a dar la risa. Yo no dudo de que se van a sacar todos los que están en los cuentos, así. Pero, ¿consideráis a Juan Carlos I simbología franquista? Que si consideráis a Juan Carlos I simbología franquista, tal como se hizo la transición, ¿qué opináis? Bueno, venga, me tiro yo al matú, que yo suele gustarme meterme en charcos, entonces tampoco...
No quiero yo tampoco derivar al debate sobre si transición sí o transición no, daría para 3 jornadas o para una parte de las jornadas, pero bueno, en parte eso, cuando hablamos de impunidad del franquismo hablamos de eso, ¿no? Es decir, que yo creo que es evidente que aquí incluso hemos tenido una oportunidad de oro con la última ley y no se ha atrevido a dar el paso. Hay 2 preceptos de la ley de amnistía, el 2E y el 2F, que se podían haber anulado porque contravienen absolutamente todas las normas del derecho internacional y que son precisamente los que están impidiendo que sí algunos criminales que todavía existen puedan ser juzgados. Yo estoy pensando en Martín Villa, por ejemplo, que está ahí, porque es verdad que hace 82 años se mató, pero aquí murieron matando. O sea, fusilaron gente todavía en el 75 y siguió habiendo muertes antes de la entrada en vigor de la Constitución, ¿no? Y toda esa gente, o parte de esa gente, no solo siguieron ocupando puestos en los cargos políticos, sino ocupando puestos en los cargos económicos. Es decir, lo comentaba él, lo de los herederos del ADN, y los del franquismo Sociedad Anónima, que describe muy bien Antonio Maestre, cómo se siguen manteniendo ciertas familias en ciertos lugares de poder. Y un poco la cabeza visible de eso sigue siendo la monarquía. Y eso es una evidencia y que además demuestra algo que nosotros siempre decimos, y que es que aparte de verdad, justicia y reparación, necesitamos garantías de no repetición, ¿no? Y eso es algo que nunca se dice lo suficiente, pero es que es fundamental seguir situándolo desde el punto de vista como entendemos nosotros la memoria democrática, ¿no? Porque si no, las posibilidades de que se vuelva a repetir son muy importantes, porque si se considera que son las batallitas del abuelo, pues puede haber nuevas batallitas del abuelo, según tal. Y hay algunos que dicen que las batallitas del abuelo son un WhatsApp donde digo que hay que fusilar a 26 millones de españoles. Y entonces, de alguna manera, eso te debería avanzar mucho más, ¿no? Y se debería exigir en la responsabilidad política de ese Estado continuador, pues algo que nos ha producido aquí, que son unas disculpas por parte de la jefatura del Estado. Es decir, que la jefatura del Estado, que el rey anterior, que ahora está en Abu Dhabi, estaba en la Plaza de Oriente diciendo sí a los fusilamientos, pues no ha pedido disculpas nunca en este país, como la Iglesia Católica no las ha pedido tampoco, ¿no? Pero, en concreto, si bien podríamos exigir a ese jefe del Estado, que después sí que va a campos de concentración fuera de España, pero no ha pedido disculpas por los campos de concentración que ha habido en España y que ha habido en Asturias. Es decir, creo que ahí podíamos avanzar mucho más y mucho más rápido de lo que se hace y de alguna manera de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Hay impunidad del franquismo y hay impunidad de la monarquía y algo tiene que ver las dos cosas, ¿no? Bueno, este es un tema complicado y muy polémico. A mí me importa más, en vez del revisionismo de nuestra historia, la izquierda tenemos algunas virtudes y un montón de defectos. Y entre nuestros defectos es el de estarnos abriendo en canal permanentemente y cuestionándonos absolutamente todo, ¿no? Bueno, vamos a ver, a mí me importa más que con la nueva ley aprobada en el Parlamento por el gobierno social bolivariano, comunista, populista, en fin, independentista, bilduista, todas estadistas, los niños y las niñas de este país en los próximos, cuanto antes mejor, y a ser posible con un tronco común, donde luego se ponga lo que ha ocurrido en cada comunidad autónoma, no al revés, porque si no tampoco construiremos una verdad de Estado. Sepan qué es lo que pasó en este país, porque a un chico de 14 años le dices que qué pasó el 18 de julio de 1936 y dice, habría toros o tal. No tienen ni puta idea. No saben quién es Franco. No saben que a sus abuelos les fusilaron. Entonces, esa visión yo creo que es la que debemos de construir. Los que estamos aquí sabemos lo que ha pasado. Y sabemos que la democracia en España se construyó
en un proceso en el que las fuerzas que luchamos contra la dictadura, que éramos muy pocos, de tal forma que en las primeras elecciones democráticas de este país y en las segundas, quien ganó fueron las derechas. De hecho, construimos una Constitución avanzada, de las más avanzadas del mundo, con una correlación de fuerzas desfavorables a las izquierdas y a los que estaban planteando esa Constitución. Porque la democracia es un sistema, no hay otro inventado, salvo las dictaduras. A uno le puede gustar una dictadura castrista y al otro la pinochetista. A mí no me gustan ninguna de las dos. La democracia es un sistema imperfecto. Y como hemos podido comprobar y estamos comprobando, hoy la mayor amenaza que tenemos los progresistas y las gentes de izquierdas es la destrucción del sistema democrático. Sí, el liberal. El trumpismo lo que está haciendo, Vox es una parte de ese movimiento internacional que ha llevado a una señora en Italia que proviene del fascismo, de la guerra del fascismo italiano. Ese es el movimiento. Ese es un movimiento que va contra la democracia. Y hoy lo más progresista que podemos hacer es defender la democracia, con todas sus imperfecciones, porque no tenemos otra alternativa a un sistema, o es que le hay. Entonces, cuando hablamos de la transición, en la transición las fuerzas de la ruptura no triunfamos, pero la dictadura tampoco nos venció, quedamos en empate técnico. Y en ese empate técnico se construyeron cosas más o menos perfectas y algunas imperfectas. Hoy analizar la ley de amnistía es fácil, pero en el 77 o en el 78, esa ley de amnistía se aprobó en un parlamento con mayoría de derechas y fue la ley de la amnistía que propuso el Partido Socialista y los comunistas, y que llevaron otra vez a miles de trabajadores y trabajadoras expulsadas de sus centros de trabajo, los que lucharon contra la dictadura, los pocos, otra vez a sus puestos de trabajo. ¿Esa ley de amnistía no cumple con los requerimientos internacionales? Habrá que llevarla a esas instituciones. Pero dejémonos de... ¿Había mayoría en este Parlamento para anular esos dos artículos? Un momento. Ahora, digo ahora, desde hoy. Un momento. Yo te estoy hablando de un momento histórico que no le podemos ver ahora. Dos, no podemos analizar, creo yo, y he dicho que esto es muy polémico, no podemos estar analizando la historia de lo que ocurrió hace 80 años. Mirad, la diferencia entre las dictaduras argentinas, chilenas, brasileñas, etcétera, es que duraron 10 años. Y a los 10 años se promulgaron las leyes de punto final. Hoy en Argentina siguen juzgando a torturadores. Estamos hablando del año 70 y tantos. ¿De acuerdo? Es que la dictadura del general Franco duró 40 años. Es verdad que en estos 40 años de democracia se ha hecho muy poco por recuperar la memoria democrática. Pero ojo, que no... Pero un momento, por favor, no es un problema del rey, al que yo me la suda, ¿de acuerdo? O sea, me importa un huevo el rey de España, el que está allí y el de aquí, para que quede claro, con todo mi respeto institucional, ¿de acuerdo? Y constitucional. Pero son las instituciones que en muchos casos han sido gobernadas por las izquierdas, lo digo en plural, las que han hablado mucho y han hecho muy poco en este terreno. No solamente hay que echar la culpa a otros,
¿De acuerdo? Ahora, también tengo que decir una cosa. La construcción de la democracia en este país ha sido un proceso largo, penoso, y se ha construido incluso contra la voluntad mayoritaria democrática en las urnas, en las primeras elecciones democráticas y en las segundas de este país. Y se construyó una Constitución gracias a que los herederos del otro régimen de la UCD, Alianza Popular, etcétera, sabía que había un movimiento que no era precisamente el que estaba representado en el Parlamento por el PSOE y el Partido Comunista, que eran las fuerzas de aquel momento en la izquierda, sino en la sociedad y en el movimiento obrero. Y eso fue lo que permitió que hubiera una Constitución como la que hoy tenemos. Si no, perfecta. Perfectamente modificable en algunos aspectos. Pero la Constitución española... Oye, yo no soy de derechas, ¿eh? Yo voté la Constitución española. Fue la primera vez que fui a votar, ¿vale? Yo tengo 66 años. Nací en la mitad de la dictadura. Y llevo 40 y tantos años en democracia. La Constitución española es una Constitución homologable y ya la quisieran algunos países que se llaman democráticos. La Constitución lo que hay que hacer es desarrollarla y aplicarla. No es un problema de la Constitución, es un problema de los instrumentos y de las instituciones y de las correlaciones de fuerza en cada momento para hacer posible eso. Y la realidad es que personalmente uno puede opinar sobre eso lo que quiera, sobre su mundo ideal, pero la realidad en democracia es lo que vota la gente. A mí no me gusta lo que ha votado la gente en Castilla y León, pero tengo que admitir que es democrático. ¿De acuerdo? Entonces, miremos al futuro y cuando miremos atrás, miremoslos un poco más equilibrado. Y si la ley de amnistía no permite hacer determinadas cosas que se han dicho aquí, con lo que estoy de acuerdo que no permite, no es un problema de esa ley en ese momento, porque esa era la ley posible. Nadie habla de ese momento, yo hablo de este momento. Vale, no, pero... Se nos acaba el tiempo. Tenemos hasta las 8 y hay alguna intervención más. Vale. Si hay una por allí. Y no sé si hay una otra intervención aquí y si os parece concluimos ya. Ya dejemos que era polémico. Bueno, fue el día un poco así atropellado entre la gente. Ahora es muy fácil ver las cosas, dice, 40 años. Bueno, mi pregunta igual es un poco comparado con lo que estáis comentando. Es para José Antonio. Me sorprende un poco que en este mundo de tanto desarrollo tecnológico tuvierais que ir con pico y pala. No hay un aparato, un geo, no sé qué. Bueno, vamos a ver. Y si encontrasteis a vuestro abuelo, si pudisteis identificarlo. Respondo las dos cosas. Estos días, no sé si lo he puesto o lo he quitado. Vale. Estos días los vascos estos que eran los manejadores de pico y pala, los cogimos vascos porque los tíos decían que eran muy machotes. Bueno, no hacían nada más que protestar de que por qué no una excavadora. No, yo sin excavadora no vengo más. Bueno, la verdad es que el sitio es prácticamente imposible para meter maquinaria. Es un pindio, que dicen por ahí. No, es que ni siquiera puedes pasar un georradar, porque en la primera fosa sí pasamos un georradar porque era una pradería, bueno, un sitio despejado. Ahí no hay posibilidad de georradar, ni de excavadora, ni... Es que no... Es un terreno complicado y meter ahí maquinaria es prácticamente imposible. Ellos decían que son capaces, pero bueno, estos vascos no te fíes. Bueno, y después lo de la identificación, se sacaron 12 cuerpos, se sacaron ADNs. De los 12 cuerpos que se sacaron ADN, solamente 3 es válido, con lo cual hay 9 cuerpos que no tenemos hoy ADN comparable y esos 3 cuerpos no coincidieron con ninguno de las víctimas.
hablaba antes, y les daré la data a los del instituto, de que en algún momento pediremos repetir esos análisis, tomar nuevas muestras. Habría que hacer una campaña en los concejos de Aller y de Lena para ver quién posibles descendientes, porque esa tarea está incompleta. No sé si hay tiempo para más. Cerramos ya con esta pregunta muy breve. No era una pregunta, era... Sí. No era una pregunta, era... Yo soy también de la asociación, soy hermano de uno de los ponentes, de José Antonio Naves, y decir que este fin de semana es que no ha quedado muy claro. Hemos hallado dos cuerpos más en una fosa que pensamos que hay 8 o 10 personas más y que exhumaremos en un futuro cuando tengamos los permisos, etcétera, etcétera. O sea, hay 2 fosas. La primera con 12 y una segunda que ayer domingo encontramos dos cuerpos y suponemos que hay 8 más. Pero no se puede excavar más porque está en manos de la judicializado, perdón. Y otra cosa referente a lo que decía el compañero, el expresidente, yo creo que la Constitución, decía Vázquez Montalbán, que fue una correlación de debilidades. Y yo creo que hay que admitir eso. Es decir, se impuso lo que se pudo hacer. Yo creo que la correlación, el franquismo, por el empuje del movimiento obrero, estaba en retroceso, pero las fuerzas democráticas fueron incapaces de imponer otro tipo de historia. Por cierto, la ley de amnistía, creo recordar que la votó hasta Marcelino Camacho, lo cual da una idea, digamos, de lo que es la política real y no de lo que es la política ideal, desgraciadamente. Y otra cosa, tengo la misma edad que ese señor, 66 años, y milité desde los 14 años en la izquierda de este país. Y sigo militando. Gracias. 54 años y no he podido votar la Constitución de mi país, ni me van a dejar votar. Ese es un problema, ¿no? Era de un partido de izquierdas que boicoteaba la Constitución, pero ahora... Muchas gracias. Seguimos ahora ahí en el pasillo. Y bueno, mañana creo que más, ¿no?